Ok, ahora vamos con las creepypastas. Que internet. Y este siempre se mueve. Ahí está. Empezamos con Topoji. Topo.mp3. MP4 de Daniel Cross, creepypasta propia. No, sí me tengo que poner los audífonos. Están algo bajas. Ay. Topo.mp4. Gorda. Qué bonita gata gorda. A ver. ¿Te quejas? Esto apenas va a empezar en 40 segundos. Siéndote honesto, no recuerdo mucho de lo que ocurrió antes o después de eso. Intento sumergirme en mis memorias, y solo puedo verme a mí mismo llorando y Tengo que gritando en subirle un el poco suelo más. de esa habitación. Mis manos estaban apretando mi cabeza lo Ahí más está. fuerte que podían, en un intento de dejar de escuchar aquel Una tan creepypasta de espantoso sonido. Topollillo. Puedo recordar cómo la televisión parpadeaba salvajemente en diferentes colores, Sí, este güey sí iluminando todo el va lugar. lento. No recuerdo cuánto tiempo duró aquello, pero lo que sí puedo decir ahora mismo es que yo no fui el único que El estaba comentario de gritando esto aquella noche. dice... ¿Debo decir algo? Ya no recuerdo el año exacto de todo esto, pero tengo la certeza que fue a principios de los años 2000. Tenía alrededor de 6 años en esa época. El Había buen Topollillo en trabajo los de mi 2000. padre nos permitía vivir cómodamente en una gran casa, la cual no era tan grande en sí, pero a esa edad, uno ve las cosas grandes mucho más grandes, y las cosas pequeñas mucho más pequeñas. Mis Ah, padres eran protectores y cariñosos, y procuraron que nunca me hiciera falta nada. Es por eso que cuando ellos llegaron a casa con un gran reproductor de DVD en sus manos, mi asombro fue mucho más grande que mis dudas. Mi padre me dijo aquella vez que era algo así como el cine, pero en casa. Que uno podría adquirir un tipo de plástico circular el cual se insertaba dentro del reproductor, y este reproducía una a ver, película en la eso... televisión. esa Para ese sensación daban desde el entonces, yo VHS. apenas había ido al cine una vez, y recuerdo que me había parecido algo fascinante. Mi padre lo había O el adquirido Super con la 8. idea de que yo pudiera ver cualquier película que quisiese en cualquier momento, aunque siempre pensé que eso solo había sido una excusa, para que mi madre lo dejara ver sus películas de terror favoritas. Los días pasaron, y la verdad es que no le había encontrado utilidad alguna al DVD. Los programas que veía en la televisión me eran más que suficientes, en donde la mayoría de mi interés se centraba en los dibujos animados. Al menos esto fue así, hasta que mi madre un día llegó del Super mercado 8 con no un montón existe. de bolsitas de Dicen, plástico. yo tampoco vi un Eran muy Super 8 en mi delgadas, vida. y adentro solo tenían una imagen mal recortada. Pero a pesar de ello, mi madre se veía bastante feliz. Me explicó que lo que tenía frente a mí eran precisamente películas. Películas piratas. Ah, tengo una mamá pirata. Una cosa era poder ver mis caricaturas en la televisión con comerciales, interrupciones, y a veces hasta recortadas por otros programas, y otra muy distinta era ver películas sin interrupciones, con calidad de vídeo superior, y con buen sonido. Era un mundo completamente nuevo para mí. Rápidamente aprendí a colocar los DVD dentro del reproductor, ¿Cómo picarle que a play, puedo ver y una película acostarme a por 10 horas frente a la pesos? televisión viendo El Rey León o La Sirenita. No importaba si eran las mismas películas una y otra vez, lo divertido de todo era imaginarme que estaba en una sala de cine. Imaginarme que estaba en otro lugar. En cierta ocasión, mi madre llegó a casa con un Más nuevo porque los primeros DVDs piratas sí eran grabados, así que sí veías a la gente en en tu paquete de película. películas, algunas incluso de caricaturas que nunca había visto. Mi madre me explicó que también se Nah, podían hablamos de ver piratería series del de la televisión 2000. con el reproductor de DVD. Hoy en día sí ¿Es hay que no clon. podría haber algo mejor?
Así comencé a ver mis caricaturas favoritas en este formato, divididos por episodios, sin preocuparme por anuncios que no entendía, o con miedo de perderme mi capítulo favorito. Todos estaban aquí mismo, en este pedazo de plástico. Recuerdo muy bien esa portada. Había algo parecido a un ratón muy grande en medio de la imagen. Su expresión Creo que era de sí. felicidad y algo de curiosidad. A pesar de que era Mm, creo difícil que para tienes mí el poder leer razón, lo que decía la imagen, Choco. no necesité preguntarle a Necesitaba mi cierto madre quién tiempo era para el que ya saliera personaje de ese bien disco. en pirata. Topo y yo. Exclamé. A pesar de lo que uno podría pensar en primer momento, la realidad era que yo no era tan fan de aquella Tengo un DVD de Topollillo VHS. simpática marioneta de Topo. Volumen Recuerdo 4. haber visto en la televisión un par de episodios de su show, el Pues cual no ¿cuántas me temporadas pareció tuvo gran cosa. Topollillo? O, mejor dicho, no fue de mi agrado. No obstante, a mi madre le encantaba. Era un personaje muy querido de su niñez, y con el pasar de los años, comprendí que lo que ella quería hacer era que yo también creciera con él, así como ella lo hizo. Nunca me molestó el ver el show junto a ella, pero la verdad es que prefería ver otras cosas antes que escuchar su melodiosa voz de Topo. Esa tarde, y después de ver Toy Story, mi madre me Como mi preguntó si no papá. quería No, no ver me un salió par para de ni madres. capítulos del show de Topo y yo con ella. Yo accedí, con la intención de quedarme dormido en algún momento. No recuerdo bien cuáles episodios fueron, y la verdad es que no me importa Los recordarlos. VHS no tenían Recuerdo más ciertos que puros detalles 4 en estos capítulos capítulos máximo. que no he vuelto a ver al buscar las repeticiones en los Recuerdo haber tenido DVDs el Titanic en oficiales, pero VHS, esto ¿eh? es algo que no pienso compartir en esta ocasión. No es necesario entretenerse con temas sin importancia. En cierto momento, el celular de mi madre sonó, y ella se levantó lentamente del sofá de la Uy, sala, si me hace dijo que poco me volvería enteré en de un algo momento, súper y se fue. loco. El Un recuerdo de ver a mi VHS madre del salir de la Señor de los habitación es ahora Anillos. Ahí me bastante estaba simbólico descuadrando para mí. todo. El niño que dejó solo frente a la televisión esa noche ya no existe. No volverá jamás. Seguí mirando cómo Topo y yo cantaba y bailaba, hasta que el capítulo terminó. Entonces, de No, manera no, el Señor de los estrepitosa, Anillos. la televisión La empezó primera, a mostrar la estática. Comunidad de los Anillos. ¿Qué? Yo vi a ¿Que no alguien que se tenía el supone que era cassette, una el película? VHS, y yo decía, ¿cómo ¿Por que qué había mostraba VHS de eso? estática? Antes de que pudiera hacer algo, la imagen volvió. Ahora, era el conteo en reversa clásico de las películas antiguas. Después, apareció el logotipo de JR Producciones, seguido de Hay un medio texto que screamer, decía, creo. Ah, ok, va. presenta. Entonces, la intro del Corta. show de Topo y yo comenzó. ¿No quieres ver a No era la Topollillo gran Gata? cosa la verdad, solo imágenes de la marioneta cantando y bailando de Las aquí para allá. aventuras de Todo tan aburrido Topollillo. como de Las costumbre, aventuras de o al Topollillo. menos fue así hasta que la imagen se congeló repentinamente, mientras un sonido molesto se reproducía. La imagen mostró estática nuevamente, y se fue a negro. ¿Es que había algo mal con este disco? En ese momento no alcanzaba a entender qué era lo que podría estar pasando. Si hay algo malo, Así que es me limité a pirata. dejar que todo pasara. Después de algunos minutos, la pantalla seguía en negro, a lo que pensé que tal vez y la televisión se había apagado. Me acerqué lentamente para encenderla nuevamente, solo para ser sorprendido por la melodiosa voz de Topoye y yo, cantando Melodioso. una canción, aquella que canta en lo que parece ser dentro de un bosque, junto a una vela. Me sorprendí tanto que recuerdo haberme echado para atrás de la impresión. Al ver que la imagen seguía, decidí seguir viendo el capítulo, con la esperanza de que llegara mi madre y me ayudara a cambiar de disco. Perdón, Noxy, pero La es como, canción te pasas a ver transcurrió un con directo normalidad. de Topo y Choco. yo cantaba con melancolía, mientras la cámara lo seguía. Pero antes de que el topo pudiera terminar su cantar, la imagen cambió Ya no me puedo violentamente. burlar tanto, estoy en Ahora era 720. otro capítulo. Este en especial si recordaba haberlo visto antes. Era aquel en donde Topoye y yo, queriendo bajar de peso, entré en una máquina construida por el señor Raúl, la cual supuestamente me ayudaría Ah, con este cabrón. cometido. Lo recuerdo bien porque era una trama por demás curiosa en comparación a las demás. La máquina tenía forma de recipiente para galletas, y Topoye y yo tenía todo el cuerpo dentro, salvo la cabeza.
Al contrario de otros episodios, al topo se le veía especialmente nervioso por la máquina. Incluso podría decir que se notaba algo de miedo en su voz. El señor Raúl le decía que todo estaba bien, que no tenía nada de lo que preocuparse. El señor Raúl. Este le comentó a Topollillo que para que la máquina hiciera su trabajo, podría bailar como siempre lo hacía. ¿Dentro de la Topo, máquina? temeroso, empezó a hacerlo, en compañía de una canción divertida. Al cabo de unos segundos, empezó a disfrutar aquello y comenzó a cantar también. La verdad es que recuerdo que sonreí ligeramente esa vez al ver lo divertida que era la escena. Pero entonces, algo pasa. La máquina, la cual estaba haciendo un sonido extraño, empieza a sonar mucho más fuerte que antes. Topollillo se pone nervioso, grita, y parece intentar detenerse, sin éxito. Entonces la máquina empieza a bajar el volumen, y Topo poco a poco baja su velocidad. Hasta que, y como si fuera el tic-tac de una bomba, la pantalla se va a blanco, acompañada de un sonido de explosión. La pantalla se va a negro ¿Explotaron a lentamente. Topollillo? Pensando que era parte del capítulo, me quedé observando la televisión. Grave error. La pantalla poco a poco vuelve a mostrar imagen, en donde ahora vemos de fondo lo que parece Me ser tiraron el la fondo de luz. un Sí profundo pasó, bosque menos por la mal. noche. Sí, Una lenta melodía de menos mal piano se si escucha pudimos en el cerrar fondo. bien. Además de esto, la imagen parecía tener estática. ¿Qué es lo que estaba pasando? La melodía siguió por un tiempo, mientras la imagen poco a poco se estabilizaba. Si me preguntas el por qué me quedé ahí sin hacer nada, la respuesta es que sencillamente no tengo ni idea. Había algo ahí, algo en ese bosque que me estaba llamando. Algo que me decía que tenía que ver aquello. Ah, chinga. Entonces, la imagen empezó a cortarse en estática cada cierto tiempo, la música de piano se detuvo para este momento. Había en medio del bosque, una sombra con una forma muy rara, en silencio. No ¿Qué había está sonido pasando? salvo la estática que aparecía de vez en cuando. Después de algunos cortes, una nueva melodía se reprodujo. Ahora era una caja de música. Era una canción infantil, pero que, por la escena, daba un toque bastante siniestro. Podía notar que algo en la imagen del bosque había cambiado, pero no alcanzaba a notar qué era. La pantalla se quedó en estática mientras la caja de música se reproducía. ¿En dónde carajos estaba mi madre? Esto siguió así unos minutos, a lo cual pensé fugazmente en desconectar la televisión. Pero al momento de levantarme, y quedar frente a la televisión, la estática de la imagen desapareció. Ahora, el fondo del bosque era completamente ¿Por visible. qué es Topollillo? En medio de la Entiendo que imagen te estaba metas lo con que Barney, pero ¿por qué difícilmente con pude Topollillo? reconocer como la cabeza de Topollillo, empalada en un grueso tronco de árbol. Tenía las cuencas de los ojos vacíos, negros como el fondo de la imagen. Pero a pesar de ello, parecía que estaba sonriendo. A los pies del tronco, estaban los cadáveres de algunos animales que no pude identificar. Se veían muy mal, e incluso en estado de descomposición. Empecé a sentir como me faltaba el aire de la impresión de ver esta imagen. No sé cuánto tiempo duré ahí viendo esto, que, por el miedo, no me permitió moverme. La estática volvió fugazmente. Cada vez que la estática cubría la pantalla, la imagen se volvía en un tono rojizo. Cada vez era más y más rápido todo. Comencé a echarme para atrás, sabiendo que algo estaba a punto de suceder. Y entonces, pasó. Un grito ensordecedor se escuchó por toda la habitación. En la pantalla, estaba la imagen de la cabeza de Topollillo, en donde de su cuello y ojos negros estaba derramando sangre. Con cada parpadeo, la imagen cambiaba a otra, en donde ahora la cabeza del topo era completamente blanca, con solo la pupila de sus ojos en color negro. El fondo ahora era de tonos rojizos, amarillos, blancos. Los cuerpos de los animales se veían más claros que nunca. El grito se volvía cada vez más fuerte, mientras que la imagen más brillante y rápida. ¡Ah!
Ay, hijo de tu pinche madre. ¿Cuánto tiempo estuve mirando a la pantalla? Ay, algún día le Lo voy a bajar suficiente como para que toda la escena se grabara en mi memoria, y supongo. subir los precios. Joder, ni siquiera recuerdo cuando entró mi madre en mi auxilio. Pero ya era demasiado tarde. Después de eso, no hubo nada más. Nada más para mí. Mi madre nunca más mencionó a Topollillo. Al menos, no en mi presencia. Tenía miedo de que las pesadillas me acosaran toda la vida. Tanto fue así, que mis Pongan padres decidieron guardar el DVD para evitar que Clarence. ocurriera otra tragedia como esta. Mi madre nunca pudo perdonarse por lo que pasó ese día, llegando a decir que lo había pasado fue solo un mal sueño que tuve. Que me quedé dormido viendo a Topollillo ese día, y que simplemente tuve una pesadilla con él. Pero no. Eso Lo fue más más seguro es que real que sí. cualquier mierda que podrías Luego hay encontrar una ahora de en internet. Clarence. Las pesadillas me acompañaron por algunos años, alimentando mi miedo a No lo dormir y dudo a en lo más quedarme solo mínimo. por las noches. Pero, conforme los años pasaron, poco a poco pude olvidarme de todo el asunto. ¿Qué? Al menos así fue, hasta que, hablando con ciertos amigos, uno de ellos comentó cómo su vida había quedado marcada por un vídeo que vio en la computadora de su hermano cuando era niño. El vídeo de Obedece a la Morsa, para ser más específicos. Cuando este me preguntó si me había pasado algo similar, todo vuelto a mí como un balde de agua fría. ¡Es tu Sentí tanto pollillo! temor que comencé a sudar ¿Y frío. esa rata? Temeroso, expliqué con detalle lo que había visto esa vez cuando era solo un niño. Otro amigo presente me detuvo en un punto de la historia, y me dijo que esto él ya lo había visto antes. Ahí fue cuando, gracias al internet, pude cerciorarme de que eso había sido verdad. Alguien había puesto en un DVD pirata de Topollillo un video horrible de Topo empalado. Pensando que esto podría darle fin a todo de una vez, Se preferí nunca más topollilleó mencionar ese video, el ni pie. el nombre de Topollillo. Tal vez así todo se quedaría en Yo paz. no estoy muy Y cachetón. así fue. Así fue. A mí me tocó hasta lo que, último. Anoche, al irme a dormir, tuve una visión. Una visión, en donde pude ver el claro de un profundo bosque en medio de la noche. Ah, cabrón. Bueno, a ver, ya puse la señal, ya le puse marco. Ahora sigue. Esta me cuenta con el concepto final. La creepypasta, un testigo de Forgives. No he conseguido chamba Forgiven. desde hace meses, pero no le di importancia, aunque tengo mucha hambre. Dame bolillo. Velocidad normal, ok. Del canal Rocket Shoot. Cabrón. Aunque para 1999, Internet ya llevaba algunos años en funcionamiento, su acceso aún no era algo tan generalizado como lo es hoy, y por defecto, el usuario promedio no tenía muy presente la seguridad que uno debía tener al momento de navegar. Esta falta de conocimiento dio lugar a un patrón común entre quienes se aventuraban en aquel temprano ciberespacio: la desinformación. Y aunque la existencia de archivos con fines maliciosos no era algo ampliamente conocido, eso no significaba que no estuvieran ya circulando por las redes de entonces, dejando computadoras con errores y comportamientos que la gente común simplemente no podía explicar. Un año después, cuando el malware I Love You terminó eso toca mañana masivamente, el usuario promedio sí, tomó mañana. conciencia de lo crucial que es contar con conocimientos básicos sobre estas amenazas digitales, y sobre cómo evitarlas. No obstante, hubo un archivo circulando que la gente no pareció tener presente, un año antes del catastrófico caso de I Love You. Algo curioso sobre este archivo, es que no parece tener presencia en línea, ni siquiera parece haber un registro en alguna página dedicada a la preservación de archivos digitales como en la Wayback Machine, ni ningún testimonio de alguien cuya computadora se haya visto infectada por él. Aunque, debido a la naturaleza tan enfermiza que emplea para la infección del dispositivo, no sería extraño suponer que la ley eventualmente se encargaría de erradicar todo rastro de él.
Con estos antecedentes, lo más probable es que una pregunta evidente se asome. ¿Cómo es que se tiene conocimiento de este archivo, si ni siquiera parece haber un registro de él en Internet? ¿Cómo estás tan seguro de lo que dices? Bueno, a decir verdad, esta publicación solo se trata de mi testimonio con Está chévere, respecto a güey, este dijo Choco archivo, 2 cuyo veces. nombre es Forbidden. Esto no lo hice a modo de advertencia o prevención, tampoco con la esperanza de que alguien crea en lo que digo, sino, de dejar un registro sobre este archivo, un registro de alguien que sabe que realmente existió. Forbidden llegó a mí un día mientras me No, mejor no encontraba lo hago ahorita. revisando la bandeja de entrada de mi correo electrónico. Un compañero de la facultad me había enviado unos archivos que necesitaba para mis asignaturas, y ahí se encontraba. Bien abajo, en la lista de correos aparecía una dirección que no soy capaz de recordar. El asunto era muy simple, algo como: encontré un videojuego muy divertido. Y el contenido del correo no varió mucho al principio, Te no dijo escatimando mañoso. en repetir el asunto. Encontré un videojuego muy divertido. ¿Te gustaría jugarlo? Solo haz Claramente eso clic es en el spam. enlace adjunto. Tal y como prometía ese correo, contaba con un enlace al final. Como la mayoría de personas que usaron Internet en el 99, no tenía muy presente lo de las amenazas en línea. Como mucho lo habré escuchado como una Yo por curiosidad mera entre amigos paranoia con no entraba gustos nada. algo frikis, pero no lo suficiente como para prestarle la Ah, sácame importancia de que realmente trabajar, merecía dicho tema. papuchón. Y como en aquel entonces necesitaba algún medio por el cual A la desestresarme de mis madre, actividades 14 horas. académicas, lo consideré, y no tardé mucho en pinchar en su enlace. Él mismo me dirigió a una nueva ventana con el fondo negro de una página que lentamente se cargaba. Primero apareció su encabezado, el cual, presumiblemente, contaba con el nombre del archivo a descargar. Este último era breve, y solo se conformaba de una sola palabra: Forbidden. Alcé una ceja al comprender su significado. O sea, prohibido. Recuerdo haberme preguntado Ah, cuál habría sido la inspiración del gracias, no sé creador como inglés. para colocarle tal nombre. Algo prohibido. Se me hizo curioso, cuanto menos. Ese Después, fue apareciendo spam. progresivamente la descripción de lo que sería Forbidden. No recuerdo mucho lo que decía, pero no era nada demasiado espectacular. Algo tipo: Bienvenido a Forbidden. Este es un juego en el cual tendrás que recorrer una serie de complejos laberintos, con el objetivo de salvar tu mercadería, y prevenir tu destrucción. Si decides probar Pásame un este reto en bolillo. forma de videojuego, te deseo suerte. Al final de su descripción, su creador se había tomado la molestia de colocar 2 puntos y un paréntesis cerrado. Algo que no tardé en comprender como una carita sonriente, seguramente expresando la picardía del creador. Un antecedente de lo que podría encontrar, Pásate que pensé, te hará el hambre. imaginándome algunas trampas y caminos muy enredados. Vamos a fumar El crico. resto de la página no tenía ¿O nada cómo? que pudiera darme más pistas sobre cómo era este juego, no tenía detalles como capturas de pantalla, o un medio de contacto, ni siquiera había un nombre al cual atribuir este proyecto, a la página No por te sí dará misma. más, depende. Solo un escueto link de descarga, en medio del vacío. ¡Qué aburrido! Pensé, solo para darme cuenta después de lo absurdo que era promocionar un juego en una página sin ningún tipo de atribución. Presioné mis labios entre sí, pero no por creer que el juego pudiera tener algo malo, ya que ni siquiera era lo suficiente consciente como para siquiera considerarlo. Era más que nada por lo extraña que parecía esta página ya de por sí. Al final, quise suponer que esta extraña decisión de diseño solo se trataba de un trabajo amateur, o quizás de un proyecto sin terminar, solo para tratar de darle respuesta a esta absurdez. Sin querer seguir permitiendo que mis pensamientos obstaculizaran mi Deja llamo a objetivo un en esta experto en página, crico. pinché de una vez en su enlace de descarga. Me De llamó inmediato, Rick. la ventana emergente para confirmar la descarga apareció. Seleccioné la opción para guardar en el disco, seleccioné el escritorio como el destino, y la barra que indicaba el progreso de la descarga apareció. Mientras la barra progresaba dificultosamente, el módem zumbaba. Y después de esperar cerca de 6 minutos, los 1024 kilobytes que pesaba Forbidden, finalmente se encontraron ocupando un lugar en mi escritorio. Observando su icono, el cual había sido representado con un hexágono rojo en 3 dimensiones, me relamí los labios con impaciencia. A decir verdad, no tenía muchas expectativas con este juego, así que no me importaba si resultaba ser una basura. Lo único que buscaba con él, era un medio por el cual desestresarme, y con ese objetivo en mente, no dudé por más tiempo en abrirlo. Al hacer doble clic, el mecanismo de la computadora se volvió más ruidoso mientras cargaba el archivo.
Y cerca de 6 segundos después, una ventana apareció, enseñando en su parte superior el nombre que su autor había seleccionado para darle nombre a su proyecto, junto a la misma imagen de su icono, la cual ahora se veía más grande y cuidada. Tal y como pude ver en su página, el nombre de ninguna persona aparecía para atribuirse la creación de este juego. Solo fue colocada una pequeña instrucción en el centro de la ventana, que decía que presionara Enter para jugar. Ya algo fastidiado por esta aparente imprudencia de parte de su creador, no pude evitar pensar: ¿de dónde salió este juego? ¿Lo hizo un fantasma, o qué? Claro que no estaba buscando respuestas reales. En el fondo solo me burlaba del asunto, así que dejé pasar el detalle y simplemente seguí la instrucción en No le pantalla prestó para importancia. empezar de una vez. Un desvanecimiento a negro reveló detrás de sí el mismo texto con el que la página había descrito su juego, según recuerdo, sin ningún cambio. Recuerdo que me pareció un buen detalle colocar al principio una pequeña descripción, aunque no hubieran escatimado en copiarla tal cual de su página. Cierto era que hubiera preferido una pequeña historia, algo que le diera un contexto más amplio a la aventura, pero en aquel entonces necesitaba tanto desestresarme que la mediocridad no me importaba. Como la pantalla no avanzaba por sí sola, volví a presionar la tecla Enter para ver si algo pasaba. Tras otro desvanecimiento a negro, aparecieron las instrucciones. Eran bastante simples. Solo necesitaba usar las teclas direccionales para moverme. El creador incluso se había tomado la molestia de incluir una pequeña ilustración del recorrido de un nivel, lo que me ayudó a entender que el hexágono rojo representaba a mi personaje. Según Ya que no lo voy a leer. Utiliza las direccionales para desplazarte. Tu objetivo es atrapar todos los hexágonos amarillos antes de que acabe el tiempo. Y una vez que tengas todos, debes dirigirte a la plataforma azul para terminar indicado, el el nivel. objetivo era perseguir a unos hexágonos amarillos que recorrían el laberinto antes de que se acabara el tiempo, y una vez que los recolectara todos, debía dirigirme a una Todo superficie necesitaba celeste para pasar a la paciencia, me iba a siguiente leer. etapa. Él lo Bastante iba a leer. simple, la verdad. Al presionar Enter nuevamente, un pequeño mensaje abarcó el centro de la ventana. No recuerdo mucho lo que decía, pero sí recuerdo que el creador había hecho un especial énfasis en una frase, la cual aparecía remarcada en amarillo. Esto no La es Pac-Man. mercadería es importante, no la dejes escapar. Al final de esta frase, fue colocada una carita feliz, escrita de la No misma tienes forma en la que fue paciencia, representada al final perdón. de la descripción que había en la página. Recuerdo que se me hizo raro, pero aún así no estaba dispuesto a criticar este proyecto sin siquiera haberlo probado. Así que, reiterando la acción de presionar Enter, el juego me mostró lo que era la instrucción del primer nivel. Un texto apareció indicándome lo que tenía que hacer, resumido en un breve mensaje. 10 son los que debes atrapar en 40 segundos. Y después, se agregaba un texto adicional en ¿Deja su qué? parte posterior, el cual había sido finalizado con una cara feliz. Dejarlos escapar solo hará que conspiren en tu contra. Mercadería. Que conspiren en mi contra. Sí, ahora sí que lo tengo todo claro. Para Fue lo que me jugar dije, con evidente Terraria sarcasmo, con y sin ánimos ustedes. de encontrarle algún sentido. Híjoles, otra vez cancelamos El mensaje Terraria. desapareció después de unos segundos, para dar paso finalmente a lo que era el primer nivel. Este no difería mucho con la ilustración, puesto que se podían ver los mismos tiene elementos vidas? que el creador había decidido señalar. Mi personaje, el laberinto, y los hexágonos amarillos recorriendo este último. Ay, ya se puso En un la parte horario de superior solo de la 2 ventana, horas. se podían apreciar los segundos que me quedaban para atraparlos, y lo que parecían ser las vidas, representadas con corazones. No hubo cuenta regresiva. El tiempo del nivel simplemente comenzó a correr, y lo mismo hicieron los hexágonos amarillos, deslizándose en aquel laberinto isométrico. No había una banda sonora ok, de fondo, ok. o algún sonido de ambiente. Solo el pitido suave de los segundos que avanzaban. Sin más tiempo que perder, quise hacerme con todos los Y yo hexágonos, pensé que mínimo iba a ser notando 3 un sonido horas. chirriante por cada uno que atrapaba. Cuando finalmente logré atraparlos a todos, me tocó encontrar la plataforma azul. Pues Al sería en dar el con ella, directo. una melodía de victoria que se basaba en repetir 4 notas en bucle comenzó En 4 a horas sonar, solo vas a la vez encontrar a que se Chamoy, mostraba en entonces. pantalla un Digo a mensaje, del cual no Choco. recuerdo claramente No, si lo que andamos muy decía. mal, No Chamoy. obstante, no creo que el contenido del mismo hubiera variado mucho de algo tipo: felicidades, lograste pasar el primer nivel.
Los niveles que le siguieron Las no 11. resultaron 10 tan y media, yo diferentes ya del ando primero. buscando comer, dormir. Fundamentaban sus diferencias incrementando el tamaño del laberinto y colocando más hexágonos por cada uno que superaba. Perdón, El juego no chamoy. resultó ser la gran cosa, pero hasta cierto punto había logrado mi objetivo, desembarazarme un poco de mi estrés. O al menos así Se fue, hasta que la desembarazó de la dificultad escaló embarazada. considerablemente. No lo recuerdo claro, pero creo haberme encontrado como en el 15º nivel, cuando el tamaño del laberinto y la cantidad de los hexágonos hicieron notar la dificultad. Ahí fue cuando perdí mi primera vida. Fue curioso, porque cuando uno de los hexágonos se escapó, un mensaje en el lateral derecho de los gráficos que representaban a las vidas, apareció, entre signos de exclamación. Cuidado, cuanto más testigos hayan, más te perjudicarán. Recuerdo haber alzado una ceja, y decir. ¿Eh? ¿Cómo que testigos? ¿De qué carajos Ya se te pasé supone micros trata de 100 esto? varos. Después de esta confusión, especulé, intentando unir piezas y tratar de encontrarle sentido a este juego. Porque A lo mi mejor micro el sí nombre estuvo de caro. Forbidden, o sea, Y no prohibido, le saco tiene jugo. que ver con un contexto turbio, un juego sobre... Quizás... ¿Qué? ¿Sería eso a lo que se refería cuando hablaba de mercadería? Este detalle hizo que el juego se me hiciera más interesante. No obstante, mi experiencia terminaría cuando al 20º nivel Sí, nos vamos a quitar el perdería hambre debido con al crico. crecimiento de su dificultad. Cuando mi última vida desapareció, el mensaje que aparecía a su costado cambió su contenido, mostrando entre varios signos de exclamación. Oh no, te han descubierto. ¿Te han Una descubierto melodía qué? que descendía en tono apareció, para representar mi ¿Qué pérdida. pasó? Y después, un difuminado a negro había dejado a la ventana desprovista de cualquier gráfico. La música siguió bajando en tonalidad hasta desaparecer, y después de un tiempo, un mensaje aparecería, tomando el protagonismo en la ventana. Puede que Forbidden haya terminado. Pero eso no implica que tu experiencia también lo haya hecho. Ok, El equipo desarrollador de Forbidden te perdón, presenta Choco. un nuevo reto, diseñado especialmente para nuestros clientes más selectos. Si te consideras aventurero, entonces presiona Enter para más detalles. Me resultó interesante que el juego me ofreciera algo más, así que no dudé ni un segundo en seguir la instrucción que me habían dado. Después de todo, no me encontraba tan satisfecho con respecto al alivio de mi estrés, así que, algo más que hacer era más que bienvenido. Es que los Cuando quité micros mi dedo del para botón, mi PC sí navegador de están internet caros. se abrió, llevándome Pues automáticamente fue cuando a una intentó página. hablar con nosotros, Este que dijo que detalle me había tomó usado por el micro sorpresa, ya que en de... esa época no tenía presente que la que había usado programación su dentro de un celular como videojuego micro. podía hacer eso. Lentamente, el contenido de la página fue cargando, primero mostrándome el encabezado de la página, la cual, por supuesto, contaba con el nombre de Forbidden. Pero, eso sería lo único con lo que acerté al especular Pero con sí lo es que me cierto. encontraría, puesto que, de inmediato al encabezado, se cargó un eslogan que me pareció cuanto menos extraño. ¿Estás hambriento? Era lo que este decía. No Seguido a sabía que esto, había se PCs cargó con una animación infrarrojos. en caricatura de unos muslos Pero de pollo hay extrañamente adaptadores para alargados, que no Bluetooth. parecían Yo pintar tengo nada uno con el que no juego. uso porque Todavía no recuerdo quiero el conectar nada a resoplido que di Bluetooth en al esta, darme cuenta de esta cómo PC. incluso en páginas oficiales, este juego me seguía pareciendo indescifrable. Y resople más todavía, cuando pude ver debajo una pequeña descripción hacia algo Pero que no siempre es mejor parecía usar tener nada cables. que ver con Forbidden. Bienvenido a Forbidden. Como su nombre lo indica, nosotros buscamos satisfacer ciertas necesidades que el usuario común encontraría como prohibidas. Buscamos darle un alivio a todas esas personas que están aburridas de lo cotidiano, y buscan una alternativa, algo que se sale de lo estándar, y de lo moralmente aceptado. Buscamos saciar su hambre, el hambre de algo diferente a lo que las papilas gustativas están acostumbradas. No mames. Aparte de este texto, se ¿De encontraba Pac-Man otro se que volvió un destacaba menú por estar caníbal? resaltado en color rosa pastel, y con una peculiaridad que ya mencioné en otros escritos, la famosa carita feliz al Bueno, final. nunca, A nunca continuación, había le oído de un ofrecemos una infrarrojo lista de lo en que le PC. ofrecemos, no se sienta mal de caer en la tentación de llamarnos y acordar un pedido. ¿Acordar un pedido? Esa frase me hizo caer en la cuenta de que quizás, el juego que me descargué tan solo haya sido como un teaser de un proyecto más grande, y que esta era su verdadera página. Lo que jugué era una basura, lo sé, pero ciertamente me generó algo de curiosidad suponer lo anterior. Así que, aunque no entendía en absoluto las metáforas que la página me había lanzado, Dale un quise bolillo. bajar para ver cómo era este supuesto Y te hará proyecto una de juego. torta. Lo primero que vi, fueron unos filetes sobre una tabla de cortar. Después unos muslos de algún animal que desconocía, alargados como en la representación en caricatura del principio de la página.
Y a medida que fui descendiendo, más de estas imágenes fueron apareciendo, cada una contando con una breve descripción sobre su textura, y algunos consejos de cocción. Decir que me confundí más, sería un eufemismo. ¿Será quizás una broma? ¿De eso se trataba Forbidden, de una estúpida broma? Fue Y lo que me pregunté, pensar después de que que mi todo esto frustración se manifestara en es la porque forma estaba de unas aburrido y cuantas aceptó maldiciones un al video de monitor. un correo de Traté de spam. cerrar la página, pero por algún motivo, la computadora no respondía a esta acción, incluso después de repetir con insistencia los clics en la pestaña. El único resultado era la manifestación del sonido que lanza la computadora cuando una acción no es válida. ¿Podría ser? Dios mío. Me dije, al creer que mi computadora había sido víctima de eso a lo que mis amigos se referían cuando hablaban sobre amenazas virtuales. Gracias a una desesperación repentina al creer en esta teoría, terminé dándole un manotazo al teclado, accidentalmente golpeando las direccionales, lo que hizo que la página se desplazara hacia abajo. Eso me hizo entender que mi navegador no se había congelado, lo que se me hizo extraño ya que, algo, estaba impidiendo que pudiera cerrar la página. Quise calmarme, y reflexionar en lo que había teorizado al principio. Si era cierto que se trataba de una broma, tal vez esto solo fuera parte de ella. Traté de aferrarme a esta idea a modo de salvavidas emocional, algo que pudiera calmar mis emociones. ¡Hala el No cable! obstante, pude ver algo que me distrajo de mi miedo repentino. Cuando la página se desplazó al golpear el teclado, dejó expuesta parte de una imagen de una de las cosas que la página promocionaba. No quise creer lo que parecía, hasta que terminé de bajar para poder verla por completo. Eran dedos. Dedos expuestos sobre una charola de plata. ¡No Por un momento dedos! sentí como la sangre me bajaba del rostro. No obstante, todavía Espera un quise creer momento. que todo esto no se trataba más que de una broma demasiado bien elaborada. A lo mejor esa imagen provenía de alguna película de terror o algo similar, fue lo que quise pensar. Pero al seguir bajando, aparecieron más imágenes que me revolvieron el estómago. Se veían demasiado reales para ser simples fotogramas de filmes de horror. Aparecieron servidas en una bandeja como si fueran cortes de jamón, después aparecieron un montón de Quiero decir, servidos en un tazón como si fueran uvas, y lo que más me aterró y me asqueó, por mucho, fue una cabeza. No pude ¿qué? más. Me di cuenta del infierno en el que me había metido, y me desesperé, tratando de cerrar la pestaña. Te iba a decir Pero que a mí me gustan simplemente los no tacos de podía, lengua de res. repitiendo siempre que lo intentaba un sonido de error, y lo mismo Al pasaba vapor. al tratar de cerrar el navegador. Ni siquiera el administrador de tareas respondía, ni ninguna otra acción que no fuera dentro de esa página. La ¡Jala el desesperación cable! me hizo tocar al azar los botones de mi teclado, a veces pudiendo ver más de ese horror, al descender cuando apretaba las direccionales. La única solución que se me vino a la mente, con tal de que mi computadora pudiera abandonar ese infierno, era desconectando sus cables. Pero, antes de que pudiera levantarme de mi silla, el monitor me mostró algo más. Lentamente, en la página se fue cargando un fondo rojo, y en el centro, un mensaje. Parece que cometimos un error contigo. Si accediste a nuestra página por medio de nuestro videojuego, es posible que hayamos anotado una dirección de correo equivocada, dándonos como resultado tu dirección. Lamentamos que no haya sido la persona que buscábamos. No es una persona con la mente abierta y dispuesta a tomar nuevos desafíos y aventuras para su vida. De otra forma, What? su comportamiento en esta página habría sido muy distinto. Y por supuesto, nos habría entendido. Para nosotros usted no es una persona. Para nosotros, usted es la materia prima de nuestro trabajo. La mercadería. Esa última palabra, fue coronada con la misma constante de siempre, la carita feliz al final. Solo que esta vez, estaba representada en la forma de un dibujo sobre la parte trasera de un camión de carga azul. Después de un tiempo, la computadora simplemente se apagó. Solo pude observar mi reflejo en la pantalla, mientras me daba cuenta de que me había metido a una parte de internet a la que jamás debí entrar. Había sido víctima de algo tan enfermizo, tan retorcido, que simplemente no supe qué hacer. ¿Qué hago? ¿A quién le pido ayuda? ¿Debería considerarlo, siquiera? Tenía el presentimiento de que podría ocurrirme algo malo si denunciaba, o siquiera divulgaba algo de información. Así que, simplemente, decidí no hacer nada. Durante años, me tragué todo ese miedo y repulsión, solo por una posible garantía de poder estar a salvo.
Ni siquiera sabía si corría algún peligro por tan solo haber entrado, y durante los primeros meses después de aquella experiencia, tuve que dormir asediado por el horror de pensar que algo podría ocurrirme. Todavía me sigo preguntando qué habría pasado, en el remoto caso de haber hablado. ¿Podría haber salvado vidas? ¿Podría haber evitado que más gente pasara por ese infierno? Créanme, estas preguntas me retuercen el alma siempre que recuerdo lo que viví con Forbidden. Sé que nunca voy a poder hacer un mínimo de justicia por todas esas personas, y las que quedaron después, pero, al menos, con esta publicación voy a ser capaz de dejar un registro, un testimonio sobre alguien que pudo ver el infierno. Me encantaría poder proporcionar alguna prueba, tales como la dirección de correo, o el juego por sí mismo. Pero después de que mi computadora se apagó, todo lo que había en su sistema simplemente desapareció, mi cuenta de correo fue bloqueada, y perdí el acceso a todos mis correos. Con el pasar de los años, el miedo se ha disuelto bastante. Pero extrañamente hay ocasiones en las que tengo sueños. Sueños en donde soy un hexágono amarillo, y escucho gritos y manotazos resonando a través de un gran contenedor pintado de azul. Es interesante. Nunca pensé que algún día me encontraría con un testimonio de Forbidden, pero aquí estás. Lo que dices me ha generado mucha nostalgia. Es una lástima que las cosas no duren para siempre, realmente disfrutaba de ese trabajo, hasta que ya estuve demasiado viejo para cortar los huesos. ¿Sabes? Si no se hizo nada en su momento, se debió a que nunca hablaste. Tu propio miedo te salvó. Pero, las cosas son diferentes ahora, ¿no? A ver, depende, ¿vas a leer esa parte o yo la leo? Ah, fue el mensaje que leyó. Hola, madre. Oye, estuvo buena, está buena. Básicamente. ¿El hombre esponja? Pop Esponja, el hombre esponja. Sin. Sin descripción o calificación, para ver. Hoy les ofrecemos. ¿Qué es esto? Cuando tenía 10 años, en 2001, solía ser un niño muy protegido. Mis padres tenían miedo de las malas influencias y la violencia en los medios, por lo que nunca me permitieron ver mucha televisión o jugar videojuegos hasta los 14 años. Sin embargo, hasta entonces, siempre había escuchado historias de dibujos animados de mis amigos en la escuela. Mis padres sobreprotectores nunca me dejaban ir a las casas de mis amigos, pero en la escuela siempre estaban hablando del último episodio de cualquier caricatura. En ese entonces yo vivía en un pequeño pueblo rural en México. Una caricatura de la que siempre hablaban mis compañeros de clase era El Hombre Esponja. Parecía que les encantaba, siempre demasiado, y se burlaban de mí porque mis padres no me dejaban verlo. El Hombre Esponja era una caricatura que, como supe más tarde, fue un doblaje del famoso Bob Esponja Pantalones Cuadrados. Sin embargo, no era el doblaje de Bob Esponja con el que todos están familiarizados ahora. Nadie habló nunca de Bob Esponja, siempre fue El Hombre Esponja. Mis compañeros de clase parecían obsesionados con esta caricatura y yo estaba muy decepcionado de no poder verla. Desde que fui a la escuela por primera vez, tan pronto como tuvimos la edad suficiente para ver la televisión, todo el mundo hablaba de dibujos animados. Pero alrededor de mi cumpleaños número 10, todos comenzaron a hablar exclusivamente de El Hombre Esponja. De hecho, mis compañeros de clase parecían casi obsesionados con él hasta un nivel poco saludable. Con frecuencia encontré a mis amigos desaparecidos en la escuela y rumores de que la gente fingía estar enferma para quedarse en casa y ver El Hombre Esponja. De lo único que todos hablaban era del Hombre Esponja. La discusión sobre otros dibujos animados se desvaneció lentamente, y de lo único que hablaba la gente era de esa pequeña esponja amarilla.
Sin embargo, no hablaron de eso como lo hicieron con otras caricaturas. Por lo general, la discusión de las caricaturas se resume en oye, ¿viste cosa en el episodio de programa ayer? En el área de juegos. Hablaron sobre el hombre esponja sin parar y discutieron los episodios con gran detalle. Sabía mucho más sobre el hombre esponja que cualquier otra caricatura, porque todos siempre hablaban sobre cada pequeño detalle de los episodios. Tampoco tuvieron conversaciones breves al respecto en el patio de recreo. Todos mis compañeros de clase hablaban de eso durante la clase, sin importar lo que hicieran los maestros para detenerlo. Sus notas bajaron, parecía que toda su vida se dedicó a el hombre esponja. Sin embargo, esto pronto se extendió más allá de mis compañeros de clase que hablaban demasiado sobre el hombre esponja. Mis compañeros de clase empezaron a actuar raro. Empezaron a llegar a la escuela dormidos, depravados y mareados, como si hubieran estado despiertos toda la noche. Algunos incluso se quedaron dormidos en medio de la clase. Otros vomitaron en medio de la clase, aunque no parecían estar enfermos. También había muchos compañeros de clase con hemorragias nasales inexplicables y, a veces, todos rompían a llorar y vomitaban, y permanecían en lo que parecía ser un trance de comportamiento inexplicable y trastornado, como llorar en el suelo y gritar y decirlo vigila una y otra vez. Esto podía durar horas y horas, y sin importar lo que hicieran los maestros, las enfermeras escolares y los directores, los estudiantes no reaccionaban a ningún castigo y seguían actuando como animales. A medida que pasaban los días y las semanas, este comportamiento empeoró. Eventualmente, yo era el único niño cuerdo, aterrorizado por el estado trastornado de mis compañeros de clase, pero sin tener idea de lo que sucedió. Con el paso del tiempo, 2 de mis compañeros de clase incluso desaparecieron, sin que nadie supiera ni se preocupara por lo que les sucedió. Entonces, un día simplemente, se detuvo. Todo el mundo volvió a la normalidad, exactamente como era antes de la locura del hombre esponja. Nadie se dio cuenta de los 2 estudiantes desaparecidos. Sin embargo, incluso después de todo el calvario, mis compañeros de clase todavía parecían apagados. A veces miraban a lo lejos, con una mirada extraña, en una posición de trance. Después de unos segundos, volvieron a la normalidad como si nada hubiera pasado. Cuando les pregunté qué pasó con la locura del hombre esponja, simplemente gritaron y lloraron, pero finalmente volvieron a la normalidad. Después de la prueba, mis compañeros de clase y amigos también se volvieron más solitarios. Si bien su personalidad no había cambiado tanto, parecían mucho más introvertidos y nerviosos que antes, como si hubieran pasado por un evento traumático. Sin embargo, con el paso del tiempo, incluso esto se desvaneció. Eventualmente, todo volvió a la normalidad y todos parecieron calmarse y los síntomas desaparecieron. Sin embargo, las semanas traumáticas de los compañeros de clase tirados por el suelo, gritando y llorando, todavía atormentaban mi memoria, y lo harán para siempre. En 2005, cuando cumplí 14 años y finalmente me permitieron el acceso a la televisión, una de las primeras cosas que vi fue el doblaje de Bob Esponja. Algo sobre el programa me parecía muy familiar. Simplemente no podía precisar lo que era, y decidí que solo estaba recordando mal. Vi el programa un poco, pero pronto dejé los dibujos animados y casi me olvidé de la existencia del programa. Hace aproximadamente un mes, estaba pensando en los dibujos animados de los que solía escuchar a principios de la década de 2000, como Las Chicas Superpoderosas y Los Padrinos Mágicos. Eventualmente, mi mente se encontró con el hombre esponja. Recordando esos horribles recuerdos de mis amigos volviéndose locos, me asusté un poco y con una mente adulta, me di cuenta de lo extraño que era. Decidí que algo no estaba bien con esa caricatura, ya que ninguna caricatura que vi después de cumplir 14 años tuvo ese efecto, y nunca escuché que alguien más se volviera loco por una caricatura. Un poco asustado, decidí buscar el hombre esponja en Google. Sin embargo, no encontré nada relevante, aparte de un resultado. Uno de los mejores resultados fue esta caricatura con una canción pegadiza. Esta caricatura era de Bob Esponja, y la canción se llamaba Un hombre soy no that women en inglés. Al ver esto, instantáneamente hice una conexión. Esa caricatura de la que vi un par de episodios en 2005, después de que mi estricta familia finalmente me dejara ver un poco de televisión, era Bob Esponja. Recordé cómo sentí que algo andaba mal con esa caricatura. Realmente la disfruté, pero me recordó los momentos traumáticos del hombre esponja y no estaba seguro de por qué. Entonces, me di cuenta de algo. Las descripciones de mis compañeros de clase de los personajes y episodios parecían coincidir con los personajes de Bob Esponja.
Encontré un sitio en línea, donde puedes ver cualquier episodio de la mayoría de los dibujos animados. Ver los primeros episodios de Bob Esponja despertó mi mente. Bob Esponja es la misma caricatura que el extraño hombre esponja. Bajo mi propio riesgo, decidí ver algunos episodios de la primera temporada. Bastante seguro, todos coincidían con las descripciones detalladas de mis compañeros de clase. Sin embargo, no me volví loco ni presenté ninguno de los síntomas y rarezas que tenían mis compañeros de clase. Solo pensé que era una caricatura ordinaria y divertida. Seguí esperando que me sucediera algo extraño, pero simplemente nunca sucedió. Finalmente, vi lo suficiente del programa para pasar a la segunda temporada y dejé de reconocer los episodios. Todavía recordaba las descripciones de los personajes, pero no estaba familiarizado con ninguno de los episodios. Eventualmente, sin embargo, dejé de ver el programa porque me preocupaba que me estaba volviendo adicto porque lo miraba mucho. Sin embargo, tenía mucha curiosidad acerca de las similitudes entre este programa y el hombre esponja. Como tal, continué investigando el asunto, ya que no parecía sufrir ningún efecto después de mirar. Después de leer más sobre el programa, estaba convencido de que Bob Esponja era el hombre esponja. Sin embargo, nadie parecía haber oído hablar nunca del hombre esponja, y no importa cuánto busqué, no pude encontrar ninguna información al respecto. Nadie parecía volverse loco por el espectáculo tampoco. Pregunté en el foro de internet Esponjerudi Manía, pero nadie había oído hablar del hombre esponja y todos estaban confundidos. Perplejo por esta situación, decidí hacer una Ustedes estaban investigación locos por más esa profunda cosa. sobre este misterioso doblaje. Revisé registros antiguos, búsquedas detalladas y avanzadas en sitios web, busqué en cada pequeño espacio de la web para encontrar todo lo que pude sobre este programa. También le pregunté a la gente en la vida real, pero nadie recordaba nada. Finalmente me encontré con un sitio web misterioso llamado Cartoon Dubindex. Lamentablemente, parece que el sitio ya no está disponible. Cuando accedí al sitio por primera vez, intenté usar la Wayback Machine de Internet Archive para hacer una copia, pero debido a la configuración del sitio no me lo permitió. Como tal, no queda ningún registro de Cartoon Dubindex. La URL del sitio era una dirección IP, lo que hacía imposible incluso rastrear el sitio por dominio. Sin embargo, encontré una página en el sitio sobre el hombre esponja, debajo de una lista de este sitio tenía una gran cantidad de información, incluso en doblajes extremadamente oscuros como este. Aparentemente, el doblaje fue realizado por una compañía conocida como Dynamo. Esta compañía, activa de 2000 a 2007, hizo varios doblajes de dibujos animados, todos de muy baja calidad y lanzados solo para estaciones locales seleccionadas en pequeños pueblos de México. Curiosamente, cada uno de sus doblajes solo se transmitió en una ciudad cada uno, todos ellos pueblos muy pequeños repartidos en lugares aparentemente aleatorios a través de México. Además de Bob Esponja, doblaron viejas caricaturas de Hanna-Barbera como los Picapiedra y los Supersónicos. Sin embargo, lo extraño de sus doblajes es que todos tenían nombres únicos para otros doblajes de los programas, y todos no tenían información disponible sobre ellos, excepto en este sitio. Mientras continuaba navegando por el sitio, noté que el sitio tenía una sección de comentarios para páginas de doblaje individuales. Debido a la oscuridad del sitio, no hubo muchos comentarios. La mayoría de los comentarios eran solo spambots o algunos usuarios anónimos que hacían comentarios aparentemente aleatorios. Sin embargo, la sección de comentarios de El Hombre Esponja tenía una publicación interesante. Vi una publicación de un usuario llamado Paul32 que parecía ser un enlace a un archivo de video. El archivo de video se llamó El Hombre Esponja capítulo 04mp4. No quería hacer clic en el enlace, ya que pensé que podría ser un virus. Sin embargo, guardé el enlace en un blog de notas para poder verlo en una máquina virtual más tarde. A medida que continuaba navegando por la página del Hombre Esponja de Cartoon Dubindex, encontré más y más información interesante sobre el doblaje. Aparentemente, solo se doblaron los episodios de Bob Esponja de la primera temporada. La lista de episodios mostrada del doblaje tenía traducciones muy literales de los nombres en inglés de los nombres de los episodios, casi como si los nombres de los episodios se hubieran pasado a través de Google Traductor. Curiosamente, Cartoon Dubindex también parecía tener una sección de reseñas para cada doblaje. El Hombre Esponja tenía una reseña, escrita por Paul32, el mismo usuario que publicó el enlace anteriormente. La reseña fue escrita en español, sin embargo, la traduje al inglés de la siguiente manera: este doblaje es una mierda.
La calidad del audio es pésima, como si hubiera sido grabado en un garaje con un micrófono barato. Las voces son horribles y no encajan en absoluto con los personajes. El diálogo tampoco tiene sentido. Esta es probablemente una traducción literal del programa original de Bob Esponja en inglés. Por alguna razón, parecen haber editado el video, los colores están muy apagados en los episodios de este doblaje y hay artefactos extraños en el video. En realidad, algo se siente mal en este programa, cada vez que veo una de mis viejas cintas de El Hombre Esponja, me siento extraño. Algo es simplemente desagradable en esta versión del programa. Deben haber hecho un trabajo realmente terrible al doblarlo, aunque no sé qué pasa con las imágenes cambiadas. Afortunadamente no han puesto este doblaje en años, ahora ponen a Bob Esponja, que es mucho mejor. Acabo de recordar esto mientras navegaba por este sitio, así que decidí dar mi opinión al respecto. Tan pronto como vi esta reseña, decidí investigar el perfil de Paul32 en el sitio. No había ningún contenido en su perfil, aparte de ese comentario y esa reseña. Sin embargo, noté algo interesante. Cartoon Index tenía un sistema de mensajería privada. Rápidamente le escribí un mensaje a Paul32, preguntándole sobre el doblaje. Mi mensaje decía lo siguiente: acabo de recordar esto mientras navegaba por este sitio, así que decidí dar mi opinión al respecto. Tan pronto como vi esta reseña, decidí investigar el perfil de Paul32 en el sitio. No había ningún contenido en su perfil, aparte de ese comentario y esa reseña. Sin embargo, noté algo interesante. Cartoon Index tenía un sistema de mensajería privada. Rápidamente le escribí un mensaje a Paul32, preguntándole sobre el doblaje. Mi mensaje decía lo siguiente: acabo de recordar esto mientras navegaba por este sitio, así que decidí dar mi opinión al respecto. Tan pronto como vi esta reseña, decidí investigar el perfil de Paul32 en el sitio. No había ningún contenido en su perfil, aparte de ese comentario y esa ¿Se reseña. repitió? Sin embargo, noté algo interesante. Cartoon Index tenía un sistema de mensajería privada. Rápidamente le escribí un mensaje a Paul32, O me estoy volviendo preguntándole loco. sobre el doblaje. Mi mensaje decía lo siguiente: ¿tienes más información sobre ese doblaje de El Hombre Esponja que comentaste? Tengo recuerdos de mis amigos en la escuela, viéndolo y eventualmente tuvieron algún tipo de crisis nerviosa por eso, pero no sé mucho sobre el doblaje en sí. ¿Puedes enviarme más información sobre eso, o esas cintas que Te tienes? vuelves loco. Lo envié y esperé un día más o menos. Finalmente, respondió con lo siguiente: has descubierto la verdad. No quieres saber. No investigues más. Ah, me estoy Deténlo volviendo ahora. loco. Esto fue ¿Cómo que increíblemente extraño, 720? pero supuse que solo era un troll y que no tenía sentido seguir lidiando con él. Luego descargué un software de máquina virtual y abrí el enlace que me dio en un navegador web. Un archivo de video comenzó a descargarse, aparentemente un episodio de El Hombre Esponja. Por ser un episodio de un programa de televisión de 11 minutos de 2001, tenía un tamaño de archivo inusualmente alto, 1 GB, para el caso. Pensé que esto era extraño, pero solo esperé y dejé que se descargara. Una vez que finalmente se descargó, lo abrí y parecía ser el episodio Bubble Stand, o, como decía la voz en off de la tarjeta de título, burbujas. Lo primero que noté que era inusual fue que la calidad del video era pésima, especialmente considerando el tamaño del archivo. El video estaba en una resolución muy baja y lleno de artefactos, incluso peor que una horrible copia de VHS. Era casi imposible de ver, pero continué de todos modos. Especialmente teniendo en cuenta el tamaño del archivo. El video estaba en una resolución muy baja y lleno de artefactos, incluso peor que una horrible copia de VHS. Era casi imposible de ver, pero continué de todos modos. Especialmente teniendo en cuenta el tamaño del archivo. El video estaba en una resolución muy baja y lleno de artefactos, incluso peor que una horrible copia de VHS. Era casi imposible de ver, pero continué de todos modos. Como Paul32 había descrito en su reseña, parecía tener varias modificaciones de video extrañas. Hubo varias discrepancias de color, como que Calamardo era constantemente un tono de azul oscuro. Mientras continuaba viendo el episodio, comencé a tener dolor de cabeza y me sentí mareado. Me preocupé un poco, pero como había visto estos episodios antes, seguí viéndolos. Eventualmente, el programa comenzó a volverse aún más extraño, con cosas que definitivamente no recordaba haber sucedido en los episodios en inglés. Los personajes caminaban hacia atrás y comencé a ver destellos extraños en la pantalla, con mi pantalla completamente negra durante unos segundos en algunos puntos.
Pero luego, a medida que avanzaba el episodio, ocurrió algo tan aterrador e inexplicable que todavía me persigue hasta el día de hoy. Mientras veía el episodio, comencé a sentirme inmovilizado, junto con un dolor extraño en el pecho. La pantalla comenzó a parpadear hacia arriba y hacia abajo con múltiples colores, distorsionando el video del episodio. Los personajes comenzaron a tartamudear y hablar de manera extraña diciendo cosas como hazlo, ve ahora y mantente alerta. De repente, me desmayé. Me desperté en mi propia cama, incapaz de moverme. Escuché caray. voces distorsionadas y desconocidas que decían vigilen una y otra vez. Mi habitación estaba oscura y vi personajes distorsionados de Bob Esponja acercándose hacia mí mientras recuperaba lentamente la movilidad. Logré levantarme y salir de mi habitación, y regresar a mi computadora donde vi otro episodio de El Hombre Esponja sonando. Fui arrastrado hacia él, por algún tipo de fuerza que me impidió hacer otra cosa que sentarme frente a mi computadora y mirarlo. Afortunadamente, parecía normal, aparte del mal doblaje, pero una vez más me sentí extraño mientras lo miraba, y me di cuenta de que cada vez que Sandy hablaba, una aparición distorsionada de Sandy aparecía en mis ojos. Comencé a tener los mismos síntomas que antes y efectos extraños en el episodio, así que intenté levantarme y alejarme de mi computadora. De repente, mi computadora me empujó físicamente hacia el monitor y mostró una pantalla de aviso en blanco y negro de pantalla completa, que decía solo manténgase alerta. Luego mostró un video extraño, que parecía ser negro con algunas luces rojas ocasionales. De repente, todo mi campo de visión se volvió negro. Escuché una voz de tono bajo, casi demoníaca. Hola, Me dijo Pinko. las siguientes palabras. No se supone que te hayas enterado de lo que hicimos. Intentamos censurar su existencia. Intentamos limitar su control a los niños. Intentamos evitar que se cargara esa copia. Pero fue demasiado tarde. Fuiste tan persistente, solo tuviste que buscarlo, y lo encontraste. Te dejaré vivir, pero si alguna vez le dices a alguien más, iré por ti. Puede que ahora se pregunte por qué le estoy contando al mundo estos eventos, después de que la voz me advirtiera. Gracias, Pinko. No le temo. Él no tiene poder sobre mí. Verás, eso es lo que me dijo Paul 32. Poco después del incidente con la voz, me decidí a averiguar quién era Paul 32. Al principio, intenté preguntarle directamente, a través de un mensaje privado en Cartoon Dubindex. El día después de que le pregunté, respondió, con nada más que la frase "¿me conoces?". Al día siguiente, me encontré con alguien al azar en la calle, como si nos tropezáramos físicamente mientras Creo que caminábamos. De repente, todo a mi alrededor se volvió negro, y solo éramos yo y esta otra persona. Se veía muy Sí, cierto, pálido, creo que y no, algo no pasó desaliñado y estresado. De repente, escuché la voz demoníaca de nuevo, hablando un galimatías incomprensible, no sin antes volver a una voz normal diciendo esas icónicas palabras, mantente alerta y ve ahora. Empecé a escuchar nada más que un parpadeo aleatorio entre una voz demoníaca y una voz normal, y mientras tanto, este hombre extraño solo me miraba fijamente, con una mirada fría en sus ojos. Cuando estaba a punto de caer muerto de pura locura, todo se detuvo. Solo escuché una voz normal, diciendo, sí, lo soy. Me desperté en un edificio abandonado. Estaba hecho de hormigón desnudo y parecía no haber sido tocado por humanos durante años. Había musgo e insectos cubriendo las paredes y los pisos, y todo estaba en completo silencio. No había ventanas, solo pequeñas bombillas que de alguna manera permanecían encendidas y apenas lograban iluminar los pasillos. Después de correr a través del edificio en pánico, tratando desesperadamente de salir, me encontré con una habitación oscura, casi completamente sin iluminación, llena de cintas VHS sin marcar, un viejo televisor CRT y una videograbadora. Sí, ayer Sentí me una puse a jugar, sensación de pavor y nomás un traté poco de más salir noche. corriendo, pero la entrada de alguna manera se había sellado sola. Sin nada más que hacer, encendí el televisor y metí una de las cintas en la videograbadora. El televisor se encendió. Apareció una pantalla roja y negra, parecida a una tarjeta de presentación de Bob Esponja, con las palabras "Ten el Tregome". Del televisor salió una voz distorsionada y deprimida que decía "Ten el Tregome". Inmediatamente supe lo que estaba viendo. Intenté apagar la televisión. No estaba pasando nada. Expulsé la cinta, que sorprendentemente funcionó. La imagen en el televisor cambió repentinamente a una imagen distorsionada y de baja calidad del hombre pálido que vi antes. Empecé a escuchar pasos en la distancia. Presa del pánico, inserté otra cinta para deshacerme de la perturbadora imagen. Esta vez, apareció la tarjeta de título para el episodio de Bob Esponja Big Pink Glosser.
Recordé haber visto este episodio en inglés, pero no recuerdo haber escuchado nada al respecto de mis amigos que vieron el programa cuando eran niños. Pero a diferencia del último episodio, de repente, la cinta salió volando por sí sola. Escuché un sonido demoledor. La entrada a la habitación estaba abierta de par en par y la luz Y ya me entraba a raudales. pasó Pinku. 2 personas Aquí. entraron en la habitación. 2 niños. Mis amigos de la escuela, que habían desaparecido después de ver el programa. Ah, Detrás cabrón. de ellos estaba el hombre de rostro pálido, que ahora sabía que era Paul 32. Escuché murmullos demoníacos de nuevo, mientras empujaba a los niños a la habitación y trataba de empujarme adentro. Salí corriendo. Empezó a perseguirme, gritando con voz demoníaca palabras que ni siquiera podía comenzar a interpretar. Encontré una salida. Una ¿Cómo puerta que de madera shorts? vieja y podrida. Lo rompí y corrí. Corrí lo más lejos posible. Ni siquiera recuerdo lo que pasó, pero terminé de nuevo en la calle de mi casa. Ha dejado de perseguirme. He estado a salvo aquí en casa durante 2 días. He desarrollado una fascinación con Bob Esponja. Pero de vez en cuando, Pero cada vez que si intento ver un ve episodio, el... vuelvo a Ay, escuchar no la sé. voz. Veré la No sé si distorsión. todavía pueden ver Tienen mis control sobre cada vez que veo un directos fragmento de guardados. Ya contenido ves de que Bob luego Esponja, me incluso un marcaban pequeño de que clip. salía solo para Insertarán el suscriptores. hombre esponja en él. Y están mejorando. ¿Cuál Me Pinku toma más y está más suscrito tiempo o darme cuenta cada vez. qué Al conoces? final me atraparán. Acabo de escuchar de un amigo que dice que no recuerda que Bob Esponja tenga Solo una su música de pinche fondo madre, tan no sé extraña. cómo... Eso nunca solucionó. Historias loquendo. Estuvo muy ñe la última. O no sé, me fui. Me disocié un buen ratote, no sé qué pasó. Historias. Dijo loquendo. A ver, vamos a ver con quién vamos. Veo que está Bimas. Sí, pinta que sí, vámonos con Bimas, es la única que veo. Vale, chicos, descansen, nos vemos mañana. Y mañana vemos qué jugamos, ¿va? Descansen. Ah, se cuidan. Frost,